Hoy día, ¿existen profetas al nivel del Antiguo Testamento? Él dijo que yo era un falso. Yo le dije, bueno, si yo soy un falso, no sé qué es lo que te voy a decir ahora. Y en 3 meses se le secó la iglesia, se le secó la radio, dejó todo, se cayó todo y ahora se está muriendo. Este hombre asegura que maldijo a un pastor que le dijo que era un falso profeta y ahora está muriendo. ¿Pero esto es verdad? No, es una simple casualidad. Hermanos, ya no existen profetas a nivel del Antiguo Testamento. Pero estos falsos aseguran que lo que ellos dicen se va a cumplir para amedrentar a las personas y que nadie les pueda cuestionar nada y de esta forma manipularlos. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y la palabra profeta en el Nuevo Testamento viene de la palabra griega profeteus, que significa el que predica la palabra de Dios. Es decir, los profetas en el Nuevo Testamento son los que predican la palabra de Dios, para edificación, exhortación y consolación. ¿Alguien sabe cuál es el próximo nombre que voy a decir? ¿Que va a caer? ¡Maduro! Entre ellos, Dios me ha hablado que el presidente Nicolás Maduro Moros va a morir. Yo anuncio, dice el Señor, los cielos anuncian un nuevo comienzo para Venezuela. La moda de declarar, decretar, el recíbelo, el profetízalo, ha entrado con mucha fuerza en las iglesias de hoy, diciéndole a muchas personas que sus palabras tienen poder para que las cosas pasen. Citando Proverbios 18:21, donde dice muerte y vida está en el poder de la lengua, sacándolo del contexto, están diciendo las personas que ellos pueden provocar que las cosas que desean, si las creen suficiente, sucedan. La Biblia nos enseña que la palabra tiene poder, pero no la del hombre, sino la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y este movimiento está haciendo que el hombre se crea Dios y que Dios se vuelva un hombre al servicio de los seres que Él mismo ha creado. Han puesto al Creador obedeciendo las órdenes de la creación. Y cuando nosotros leemos los Proverbios, vemos que ese pasaje no está hablando del poder de traer vida o muerte, sino de las consecuencias de usar con negligencia o con sabiduría nuestras palabras. ¿Cómo debería ser un profeta? Y si hay profetas todavía en este siglo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, los profetas en el Nuevo Testamento no son iguales a los profetas del Antiguo Testamento que fueron videntes, o sea, el Espíritu Santo les reveló todo aquello que iba a suceder en los últimos tiempos, principalmente a Daniel, Ezequiel y Zacarías, y el profeta en el Nuevo Testamento, dice 1 Corintios 14:3, es la persona que habla para edificar, consolar y exhortar a la iglesia y edificar a la iglesia. Pablo escribe también que la autoridad que un profeta tiene o que un pastor tiene no es para destrucción, no es para despedazarnos entre nosotros, sino es para edificación. Y no estamos siendo edificados en lo que nosotros estamos recibiendo, no viene de Dios. Cuando son ataques, cuando son agresiones, esas personas tienen que pedirle perdón a Dios, porque ese corazón, ¿verdad?, tan lleno de veneno y tan ponzoñoso, con tanto odio que lo dicen y con tanta envidia y con tantos celos, que realmente es verdad, no hay palabras para poder describir de qué forma estas personas se quieren manifestar en las redes sociales para agredir a los hombres de Dios. Así que el profeta del Nuevo Testamento, Rebeca, es la persona, todos los cristianos ahora somos profetas. Todas las mujeres son profetas también. ¿Por qué? Porque cuando una persona habla para edificar, si tú hablas para edificar, o como mujer, hagas un estudio y estás edificando, estás profetizando. No estás diciendo nada que va a suceder en el futuro. Bienvenidos a este su programa En Defensa del Evangelio. Mi nombre es Isaac Fuentes. Para todos aquellos que no me conocen, por favor, suscríbanse a este canal. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con este tema, antes de iniciar con este compartir de la palabra de Dios, con esta conferencia bíblica acerca del ministerio profético. Para que Dios nos ayude y nos dé su gracia en este programa especial en el cual nos vamos a encomendar en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí en esta tarde. Te ruego que este programa sea de bendición, Señor, para tu honra y gloria. En nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra pueda llegar a múltiples personas en el mundo y que sea usted mostrándonos la verdad
que sea usted ayudándonos a crecer, ayudándonos a madurar, ayudándonos a aprender más de su palabra. En el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El tema que nos ocupa es acerca de los profetas, es acerca del ministerio profético. En la actualidad, múltiples personas afirman que en este tiempo ya no existen apóstoles ni profetas. Y han hecho una gran énfasis en todos sus sermones, en todas sus prédicas, tratando de dejar la impresión de que en este tiempo no existen más apóstoles ni profetas. Y para esto se basan y se agarran de las enseñanzas y de las herejías y los actos apóstatas que hemos podido observar principalmente en los ministros del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, los cuales a partir del 2001 han cobrado gran fuerza, gran revuelo en nuestra sociedad cristiana. En respuesta a esto, quiero decir de entrada que estoy de acuerdo en que ya no existen apóstoles en este tiempo. Yo estoy de acuerdo en que no hay más apóstoles de Jesucristo en este tiempo. En lo que no estoy de acuerdo es que no existan profetas. Yo sé que muchos de mis hermanos no van a estar de acuerdo conmigo en este tema y en mi postura, en mi posición doctrinal teológica. Sin embargo, respeto y amo profundamente a cada persona que no esté de acuerdo conmigo. Pero antes de hablar de los profetas, primero quiero hablar de los apóstoles. Si ya no hay apóstoles en este tiempo, se preguntará usted, entonces, ¿qué es lo que existe en este tiempo? ¿Quiénes son esas personas o cómo podríamos calificar, nombrar, qué calificativo le podríamos dar a esas personas que van por todo el mundo predicando el Evangelio, que siembran iglesias a nivel mundial y que hacen una labor parecida a la que hacían los apóstoles? Bueno, la respuesta es que estos hombres y mujeres de Dios son misioneros, son enviados, son obreros, los cuales tienen un llamado de Dios para predicar el Evangelio por todo el mundo y sembrar iglesias en todo el mundo. Pero, sin embargo, estos misioneros no tienen el oficio apostólico que Cristo le dio a sus 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque una cosa es ser un enviado, un misionero, y otra cosa es ser un apóstol de Jesucristo, tener ese oficio. El oficio de apóstol que recibieron los apóstoles de Cristo básicamente consistió en colocar el fundamento doctrinal con el poder canónico, es decir, con la inspiración divina para dar mandamientos infalibles de Dios de manera oral y de manera escrita. Eso es principalmente el oficio de apóstol. Ellos predicaron y enseñaron y colocaron el fundamento doctrinal. Por eso es que el cristianismo se fundamenta en la enseñanza de los profetas, de Jesucristo y de los apóstoles de Jesucristo, y toda esta enseñanza la tenemos recopilada, la tenemos registrada en nuestras Biblias. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre el oficio apostólico, que fue dar la doctrina de Cristo, que fue entregar la doctrina revelada por el Espíritu Santo, entregada de primera mano de Cristo a sus apóstoles. Como lo dice el evangelista Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando dice que Cristo se le apareció a los hermanos y luego dice que le dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces, estos apóstoles, estos discípulos que tuvieron ese oficio, tuvieron esa misión de dar la doctrina, número uno. Número dos, estos apóstoles de Jesucristo tenían cualidades y características atributivas que no tiene absolutamente nadie más en este tiempo. Por ejemplo, la señal de apóstol, el poder para levantar a los muertos, limpiar leprosos,
dar vista a los ciegos, operar milagros, maravillas, sanidades. Además, estos apóstoles de Jesucristo, esos 12 apóstoles de Jesucristo, tuvieron una autoridad suprema que el único que estaba arriba de ellos fue Jesucristo, nuestro Señor. Después de Jesucristo, en la iglesia estaban los apóstoles y después venían todos los demás ministerios. Entonces no existe nadie en ese tiempo que tenga esa autoridad, que tenga ese poder para la operación de milagros y maravillas, sanidades y prodigios, y que tenga esa revelación del Espíritu Santo para dar esos mandamientos infalibles de manera oral y de forma escrita. Por tanto, podemos concluir en que en ese tiempo ya no hay hombres que tengan el oficio de apóstol, pero sí existen hombres que sean misioneros. Sí existen mujeres que sean misioneras. Y conforme a la Biblia, todos los cristianos tenemos el llamado a ser un enviado, a ser un misionero, porque esto lo mandó, esto lo ordenó Jesucristo. En Lucas 24:46, a toda la iglesia, no solamente a los apóstoles, sino a toda la iglesia. Así que de esa manera podemos deslindarnos de esas personas que creen que en este tiempo hay profetas y también apóstoles. Nosotros no creemos que hay apóstoles y profetas, solamente creemos que hay profetas. Por supuesto, existen los falsos y por eso es que en esta tarde vamos a aprender a distinguir a un profeta falso de un profeta verdadero, conforme a la Biblia. Entramos en materia. Acabamos de escuchar hace un momento una breve introducción donde vimos y escuchamos ciertas declaraciones de personas que se hacen llamar profetas y que son falsos. Y también escuchamos los argumentos de aquellos amados hermanos que niegan que en ese tiempo existan profetas. Y para esto se basan precisamente en la existencia de los falsos profetas. Vamos a comenzar a refutar los argumentos más relevantes que escuchamos, dándole prioridad a los más relevantes. En primer lugar, ellos dicen que profetizar significa predicar. Por tanto, dicen nuestros hermanos, que cada vez que en la Biblia encontramos la palabra profeta, profetizar, o que se menciona a una persona que era profeta o profetiza, ellos dicen que esto no quiere decir que esas personas tenían visiones, revelaciones, que eran videntes, o que daban mensajes de parte de Dios, sino que estas personas solamente eran pastores o eran predicadores. Entonces ellos dicen, cada vez que la Biblia diga profeta, se refiere a un predicador, no se refiere a un vidente, sino a un predicador. Bueno, aquí tenemos varios problemas en este argumento. El primero es que si eso fuera verdad, entonces Moisés, Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento no serían videntes, no hubiesen tenido revelaciones, no hubiesen tenido visiones, no pudiesen predecir el futuro, porque si la palabra profeta significa predicador, entonces Jeremías solamente fue un predicador, pero no fue un vidente. Claramente que nos damos cuenta conforme a la Biblia que este argumento es falso. ¿Por qué? Porque aunque la palabra profetizar o profeta signifique pregonar o hablar o dar un mensaje, eso no quiere decir que se refiera en el contexto de una enseñanza, de una predicación o de una conferencia o de algún aspecto didáctico o de aprendizaje o de edificación doctrinal. Es obvio que cuando la Biblia usa la palabra profeta o el término profetizar o profecía, no está hablando solamente de una enseñanza, no está hablando solamente de un adoctrinamiento, está hablando de una predicción, está hablando de un mensaje que ciertamente está siendo pregonado, pero que está bajo el contexto de un aspecto futurístico, de una visión, de un vaticinio, de algo que va más allá de una simple prédica. Y para eso solamente basta con analizar el contexto del texto según sea el caso. Pero les voy a poner un solo ejemplo. Jeremías, capítulo 31, versículo 1 al 5 dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, juntó a su ejército y todos los reinos de la tierra que él controlaba para atacar a Jerusalén y a todas sus ciudades.
Esto dice el Señor. ¿Quién estaba hablando aquí? Jeremías, ¿verdad? Esto dice el Señor, Dios de Israel. Jeremías, ve y dile esto a Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la queme. Y tú, Sedequías, no escaparás de su poder. Serás capturado y caerás en sus manos. Verás al rey de Babilonia frente a frente. Te hablará cara a cara y serás llevado a Babilonia. Sin embargo, escucha este mensaje. Escucha este mensaje del Señor, Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor acerca de ti: no morirás. No morirás a filo de espada. Morirás en paz. Y así como se quemó el perfume en honor de tus antepasados, los reyes anteriores a ti, también se quemará perfume en tu honor. La gente se lamentará por ti diciendo: ¡qué dolor, Señor! Porque así lo he decidido, dice el Señor. Como podemos ver aquí, ciertamente Jeremías está predicando. Ciertamente Jeremías está hablando, está pregonando, pero no está predicando un simple sermón dominical. Está hablando de un evento futuro. Está dando un mensaje directamente de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, y está anunciando algo que va a venir en el futuro. Eso se llama profecía. Eso se llama un profeta. Entonces, el profeta no solamente puede anunciar un evento futuro. El profeta no solamente puede predecir y vaticinar. El profeta no solamente puede tener visiones y revelaciones de Dios, revelaciones de Dios, de lo que va a pasar en un futuro o de lo que está pasando. ¿Sí? Un profeta también puede hablar para edificar al pueblo. Un profeta también puede recibir un mensaje de Dios en un momento de inspiración real y puede dar un mensaje que Dios quiere que la gente escuche, y no necesariamente tiene que ser una predicción futurística. Por ejemplo, si estuviéramos en una velada de oración, en una vigilia, y algún hermano tiene ese don de profecía y legítimamente Dios, ya sea por medio de lenguas o de manera normal, en idioma normal humano, esta persona empieza a decir un mensaje, digamos, para una persona que, no sé, que le acaba de pasar algo, yo qué sé, se murió sus padres, se murieron sus hijos, y le empieza a dar un mensaje específico. Tú te llamas tal, tú eres fulanito de tal, tú trabajas en tal lugar, tus padres se llamaban así, tus hijos se llamaban así, esto fue lo que pasó, esto dice el Señor. Y eso es una profecía. No necesariamente tiene que ser algo futuro. Y eso hay que tenerlo claro para no confundirnos. ¿Ok? Entonces, en conclusión, es claro que el término profetizar no solamente significa predicar un sermón dominical o dar una enseñanza doctrinal. No, profetizar es predecir un evento futuro o dar un mensaje directo de parte de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hay que distinguir una cosa de la otra para que no cometamos errores y para que no nos engañen. Bendito sea el Señor Jesús. Bien. En segundo lugar, nuestros hermanos amados dicen que la existencia de los falsos profetas demuestran que en este tiempo ya no hay profetas verdaderos. Repito, ellos afirman que no existen profetas verdaderos en este tiempo porque todos los que hay o todos los que existen son falsos. Bueno, aquí tenemos dos problemas. Y el principal problema es que ellos cometen la falacia de la generalización precipitada. ¿Por qué cometen la falacia de la generalización precipitada? Bueno, porque ellos afirman que todos son iguales. Y para que puedan afirmar que todos son iguales, primero tienen que probar que todos son iguales. Y para probar que todas las personas son falsas o son iguales, ellos tendrían que investigarlos a todos, lo cual es imposible. Una falacia es un argumento lógico, una premisa, un razonamiento o un argumento, una idea, ¿sí?, que de entrada parece lógico, suena lógico, pero es falso. Entonces, tenemos que aprender a detectar las falacias lógicas. Segundo, todas las falacias lógicas tienen como
objetivo evadir la carga de la prueba, es decir, evitar comprobar los hechos. Si yo digo que todos los profetas son iguales y que ya no hay profetas porque los que hay son falsos, yo estoy obligado primero a probar que todas las personas son falsos profetas o que todos son falsos. Tengo que probar mi aseveración. Y si no lo hago, entonces el falso soy yo. Segundo, yo estoy obligado a demostrar que en ese tiempo ya no hay profetas. Entonces, cuando yo digo que ya no hay profetas en ese tiempo porque todos los profetas son falsos, solamente estoy demostrando que existen falsos profetas, pero no estoy demostrando que no existen profetas verdaderos. Estás probando que existe el mal, pero no estás probando que existe el bien. Estás probando que existe la oscuridad, pero no estás demostrando que no existe la luz. La existencia del mal no refuta la existencia del bien. La existencia de la oscuridad no refuta la existencia de la luz. La existencia de la injusticia no refuta la existencia de la justicia. La existencia de la corrupción no refuta la existencia de la honestidad. Es lo mismo en este caso en términos filosóficos. La existencia de los falsos profetas no demuestra que no existen los verdaderos profetas, porque siempre habrá un contrapeso, siempre habrá verdad y mentira. Es imposible que todo sea mentira, es imposible que todo sea verdad. Tiene que haber un contrapeso. Gloria al Señor. Ahora, en segundo lugar, nuestros hermanos, hablando en este mismo argumento, solamente usan la escritura de Jeremías. Déjame lo busco aquí. Jeremías 28:9, si no me equivoco, esa escritura, donde la Biblia nos habla, en este caso, de cómo detectar a un falso profeta. ¿Ok? Cómo detectar a un falso profeta y cómo detectar a un verdadero profeta. Y normalmente los hermanos que afirman que ya no hay profetas en este tiempo, solamente te citan versículos que hablan de falsos profetas, ¿sí? Te pueden citar, no sé, 10 versículos que hablan de los falsos profetas y que dicen de que si la profecía no se cumple, entonces son falsos. Y en eso estamos de acuerdo, si la profecía no se cumple, son falsos. Pero la pregunta es, ¿y si se cumple, entonces qué son? ¿Son falsos o verdaderos? Y estos hermanos solamente ponen como ejemplo a los falsos, pero no ponen a los verdaderos. Solamente evidencian a los falsos, pero cuando le pones ejemplos de verdaderos profetas o de personas que verdaderamente tienen ese don y que tienen ese ministerio o tuvieron ese ministerio, se quedan callados, o mienten, o difaman, o calumnian, o como dicen aquí en México, se hacen el loco. Y yo creo que eso no es correcto. Bien. Vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo nos enseña una gran verdad, y esa verdad es que no todos son iguales, que si bien existen falsos pastores, falsos predicadores, falsos profetas, etcétera, también existen verdaderos. Sí, entonces tenemos que entender que no podemos generalizar. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 18:22. Dice así: cuando un profeta hable, repito, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa que anunció, no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado ese profeta. No tendrás temor de él. Repito, Deuteronomio 18:22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces,
En Deuteronomio 18:22 se nos enseña que si una persona habla en nombre de Dios y anuncia un evento futuro, y este evento futuro no se cumple, entonces esta persona no es un verdadero profeta de Dios. Y esta es la escritura que constantemente están citando nuestros hermanos, como los que escuchamos en la introducción. Constantemente están dale y dale y dale y dale como cuchillito de palo con esta escritura. Es su caballito de batalla. Ya ves, aquí dice que si no se cumple es un falso profeta. Pero la pregunta es, ¿habrá en la Biblia algún parámetro, algún margen bíblico que nos pueda decir que cuando una profecía verdaderamente se cumpla, esa persona es verdadero profeta? ¿Habrá en la Biblia algún versículo que nos diga eso? Claro que sí, vamos a leerlo. Jeremías, capítulo 28, versículo 8. Los profetas que fueron antes de mí, está hablando aquí Jeremías, ¿verdad? Y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla, escucha, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad ha enviado. Bendita sea la gloria del Señor. Apúntalo. Jeremías, capítulo 28, versículo 9. ¿Qué demuestra esto? Bueno, lo que demuestra es que así como en la Biblia se nos habla de los falsos profetas, también se nos habla de los verdaderos profetas. Y así como en la Biblia se nos da un margen para saber y para identificar a los falsos profetas, también se nos da un margen para identificar a los verdaderos profetas de Dios. Así que si te sacan Deuteronomio 18:22, sácales Jeremías 28, 8 al 9. Y con eso los refutas. Último argumento. Ellos dicen que en este tiempo ya no hay profetas de Dios, ya no hay personas que tengan el don de profecía, ¿sí? Porque conforme a Efesios 2:20 y a 1 Corintios 3, el fundamento está puesto, y que ese fundamento son los profetas y los apóstoles. Vamos a leer. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, la realidad acerca de este texto sagrado es que Efesios 2:20 no está probando que en este tiempo ya no existen profetas de Dios. Solamente está probando que estamos edificados sobre la persona de Jesucristo, mediante la cual fue puesta o colocada mediante la doctrina que enseñaron sus profetas y sus apóstoles. Si leemos otras versiones más explícitas, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, no estoy hablando de la traducción de los Testigos de Jehová, esa es la traducción del Nuevo Mundo. Estoy hablando de la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción realizada por evangélicos. En esa traducción no dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Dice, estamos edificados sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Lo cual demuestra que nosotros estamos edificados sobre esa enseñanza, sobre esa doctrina profética y apostólica que está en la Biblia, pero no está diciendo el texto que en este tiempo ya no hay profetas, ni siquiera lo está insinuando. Por tanto, aquí se está cometiendo una eisegesis porque se le está añadiendo a la Biblia lo que ya no dice y se está sacando de su contexto. Ahora, otro punto a resaltar es que el fundamento no son los apóstoles ni los profetas. El fundamento es Jesucristo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Ahora, si por el hecho de que la Biblia dice que el fundamento ya está puesto, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, 1 Corintios 3:10. ¿Esto demuestra acaso que ya no hay profetas en ese tiempo? Claro que no, porque 1 Corintios 3:10 solo está probando que el fundamento que es Jesucristo ya fue colocado y que no se puede cambiar ese fundamento por otro fundamento y tampoco se puede volver a colocar porque ya está colocado. Es lo único que está probando la Escritura. En ningún momento está probando que ya no existen profetas de Dios en este tiempo. Por último, vamos a hacer
pequeño desahogo de pruebas para que podamos entender, comprender y fortalecer la creencia, la postura que sostiene que en este tiempo siguen existiendo profetas de Dios. Pruebas bíblicas que demuestran que en ese tiempo aún hay profetas. Número 1. El Señor Jesucristo. Estamos hablando del Nuevo Testamento y la era de la gracia, ¿verdad? El Señor Jesús y el profeta Juan el Bautista, ambos fueron profetas dados a Israel. No solamente porque predicaron y enseñaron, sino porque también anunciaron el futuro y se cumplió. Jesucristo anunció la destrucción del templo, del segundo templo, en Mateo 24, se cumplió. El Señor Jesucristo dijo que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, se cumplió. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, sería entregado a los gentiles y que sería asesinado, pero que al tercer día se levantaría entre los muertos, se cumplió. Y así hay muchas profecías que el Señor Jesús anunció y predijo en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo tenía la visión de profeta, vio a Natanael debajo de la higuera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos ver presente el ministerio profético después de la era del Antiguo Testamento. Vamos a leer las evidencias. Deuteronomio 18:15. Esto es lo que Moisés dijo acerca de el Mesías, acerca del Hijo de Dios. Un profeta de en medio de ti, en medio de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a Él oiréis. Repito, y a Él oiréis. Aquí podemos ver claramente que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado, ya estaba anunciado, ya estaba vaticinado que vendría un profeta en el Nuevo Testamento, el cual es Jesucristo. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella, mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Repito, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces aquí queda demostrado que no es verdad que cuando murió Malaquías, el último profeta, se acabaron los profetas. Que cuando comienza el Nuevo Testamento ya no había profetas, porque todavía estaba Jesucristo como profeta y estaba Juan el Bautista como profeta. Gloria al Señor. Muy bien. Ahora vamos a ver el testimonio de Jesucristo, del Señor Jesucristo tocante a Juan el Bautista. Mateo capítulo 21, versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Podemos ver aquí claramente que Juan el Bautista
fue considerado un profeta. Pero no solamente tenemos al Señor Jesucristo y a Juan el Bautista como profetas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo también tenía el don de la profecía. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué está haciendo aquí Pablo? Está profetizando. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También el apóstol Pedro profetiza en 2 de Pedro capítulo 3, en 2 de Pedro capítulo 2, en 1 de Pedro capítulo 5 y en otros pasajes. Y habla acerca de los falsos profetas que se van a amontonar y que van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Eso es una profecía futurística. También Judas profetiza en su carta cuando habla de estas personas que se infiltraron en la iglesia y que tratarán de acarrear a los hermanos con herejías destructivas. Y también profetiza su fin. Dice que su fin será conforme a sus obras, que a ellos les espera la pena de la destrucción eterna o de la eterna destrucción. Entonces, podemos ver que no solamente los apóstoles, sino también Judas, que no era un apóstol, que no tenía el oficio de apóstol, tenían este don de la profecía y tenían esta situación de poder tener alguna revelación, alguna visión o alguna inspiración de Dios para hablar y profetizar. Gloria al Señor. Otro asunto a resaltar, otro pasaje muy importante que demuestra lo que estamos aquí defendiendo, es que en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, más de manera prioritaria, la Biblia nos enseña, la Biblia nos demuestra, la Biblia da testimonio de que existieron múltiples, no solamente uno, sino muchos profetas en la iglesia. Repito, en el libro de los Hechos se da testimonio de la existencia de verdaderos profetas de Dios. Repito, verdaderos profetas de Dios en la era de la gracia en la iglesia cristiana. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí está hablando de más de una persona, lo cual demuestra y confirma la existencia de profetas en la era de la gracia, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15, versículo 32. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hechos, capítulo 21, versículo 9 en adelante. Felipe tenía 4 hijas solteras, dice la Biblia, que eran profetisas. Repito, Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Ahorita, más adelante vamos a leer esta escritura de manera más taxativa. Pero con estos versículos, con estos textos que acabamos de leer, podemos comprobar que efectivamente en el Nuevo Testamento siguen existiendo profetas de Dios, verdaderos. Número 4. En la Biblia varias veces se profetizó en el Nuevo Testamento eventos futuros y todos se cumplieron. Ejemplo, Hechos capítulo 21, versículo 10. Ya leímos 1 Timoteo 4:1, donde el apóstol Pablo dice que en los posteriores tiempos vendrían apóstatas, falsos maestros, falsos profetas. Eso ya se cumplió. Ya leímos Mateo 24, donde Jesucristo dice que vendrían guerras y pestes y anticristos. Todo eso ya se cumplió. Ya hablamos de Pedro, ya hablamos de Judas, todo eso ya se cumplió. Pero tenemos el ejemplo del profeta Agabo, o Agabo, no sé cuál es la pronunciación más correcta, pero bueno. Y eso está en el versículo 10 del capítulo 21 del libro de los Hechos. Dice así la palabra de Dios. Llevábamos ya varios días en Cesarea, cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Vino a vernos y tomó el cinturón de Pablo. Se ató con él los pies y las manos y dijo:
Esto dice el Espíritu Santo. Fíjate cómo esta persona, porque aquí está la prueba de que sí hay visión, de que sí hay revelación, de que sí hay oráculos, de que sí hay mensajes de Dios inspirados legítimamente por el Espíritu Santo en una persona en el Nuevo Testamento. Porque todos los hermanos que no creen que hay profetas en la era de la gracia, ellos se amparan diciendo que en la Biblia se habla de profetas, pero que estos profetas solamente predicaban, solamente enseñaban, pero que nunca hicieron un vaticinio, hicieron una predicción, hablaron del futuro o hablaron como inspirados por el Espíritu Santo. Aquí tenemos el ejemplo de Agabo, el cual no era apóstol, ni siquiera era un pastor, ni un evangelista, ni un maestro. Era un discípulo, un laico, pero tenía este don de la profecía. O más bien, sí, la Biblia lo caracteriza como un profeta, entonces sí lo vamos a caracterizar y a ponerle ese nivel. Pero lo que yo voy es que los hermanos que no creen que hay profetas en este tiempo podrían usar este argumento de decir que si Pablo o si Pedro profetizaron el futuro es porque eran apóstoles. Bueno, pero ¿qué me dices de Judas? Judas no era apóstol. Ágabo no era apóstol. Y sin embargo, profetizaron el futuro y se cumplió. Esto dice el Espíritu Santo. Así, seguimos leyendo la palabra de Dios. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón. Después lo entregarán en manos de los extranjeros. Al oír esto, todos los creyentes de la ciudad, como nosotros, rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él respondió: ¿por qué me desanimáis con vuestro llanto? Estoy dispuesto no solo a dejarme encadenar, sino a morir en Jerusalén por causa de Jesús, el Señor. Y como no había otra manera de disuadirlo, dejamos de insistir, diciendo, resignados, que se haga la voluntad del Señor. Pregunta: ¿la profecía futurística, la predicción, el vaticinio, el oráculo de Agabo se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. Entonces, esta es la prueba contundente que demuestra, una de muchas, que sí existen profetas de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar una prueba más, y esa está en Hechos, capítulo 9. Y es cuando se quedó en el Antiguo Testamento, porque es lo que dicen los hermanos. No, es que eso se quedó atrás. Ya, por ejemplo, cuando Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, tú eres el hombre que, el adúltero, pues, el que se robó la esposa de su vecino, de su amigo. Ellos dicen que ese don de profecía y ese ministerio de ser un profeta de Dios quedó en el olvido. Y que en el Nuevo Testamento ya nadie tenía ese llamado de Dios, ya nadie tenía esas revelaciones, ya nadie tenía esas visiones. Y cuando le sacas el ejemplo de Pablo y de Pedro, te dicen que es una excepción porque eran apóstoles. Pero aquí estamos viendo que Ananías no era apóstol. Judas no era apóstol. Ágabo no era apóstol. Las hijas de Felipe no eran apóstoles y eran profetisas. Y además tenemos el claro ejemplo de cómo Ananías tuvo una visión donde Cristo lo llama y le dice que vaya con Saulo, que le predique el evangelio y que le haga saber que él es a quien Cristo ha escogido para llevar su nombre ante los gentiles y ante los hijos de Israel. Entonces Ananías va con Pablo, le predica el evangelio y lo bautiza. Entonces aquí podemos ver que Ananías tuvo una visión, tuvo un oráculo, tuvo una experiencia profética. Ananías tuvo una experiencia profética, Cornelio tuvo una experiencia profética, Judas tuvo una experiencia profética, Ágabo tuvo una experiencia profética. Y aquí son ya 4 personas que en el Nuevo Testamento profetizaron y lo que dijeron o lo que experimentaron o lo que se les reveló se cumplió al pie de la letra. Y tenemos el ejemplo también del mismo apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 17. Dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas.
y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas también, testificando que fuese útil, he rehuido de anunciaros el evangelio. No he rehuido, perdón, de anunciaros el evangelio. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y salvo que el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo, esto es una experiencia profética y esto es una acción de profetizar. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí podemos ver pues claramente que el apóstol Pablo tuvo una experiencia profética y profetiza y anuncia un evento futuro que se cumple. De esta manera podemos probar una vez más que en el Nuevo Testamento está presente el ministerio profético. Por último, la palabra de Dios nos enseña claramente, para esto vamos a pasar, lo vamos a fundamentar en 4 puntos dentro del último argumento. Nos enseña claramente, gloria al Señor Jesús, que el don de la profecía está vigente y que no consiste solamente en predicar y en enseñar, sino en anunciar el futuro y también en dar un mensaje directo de parte de Dios para la iglesia. Primera de Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. Y aún os puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos los apóstoles, son todos los profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo, ¿sí?, demuestra que en el presente existe un don llamado profecía y no tiene nada que ver con predicar y enseñar, porque el mismo apóstol Pablo en este mismo pasaje distingue a los profetas de los maestros. Entonces predicar y enseñar no es profetizar. Primera de Corintios capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo una vez más nos está demostrando que el ministerio profético está presente, porque los ministerios son dones del Espíritu Santo. Y nos está demostrando que profetizar no tiene nada que ver con la enseñanza doctrinal, sino que es un mensaje directo de Dios para reprensión, para arrepentimiento, o para edificación, o para consolación de la iglesia. Segundo punto. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, se nos habla de que en el final de los tiempos el ministerio profético seguirá presente. Repito, en Malaquías 4:5 se nos habla de que en el final de los tiempos, en el futuro, el ministerio profético seguirá presente. Mira lo que dice la Escritura. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de la planta de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Mira lo que dice el versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí podemos ver que en el final de los tiempos, porque el día de Jehová, esto lo saben todos aquellos que han estudiado escatología, el día de Jehová es la gran tribulación. La gran tribulación y los juicios de Dios que caerán sobre la tierra en el final de los tiempos conforme al libro de Apocalipsis, ese día no es un evento pasado, no es un evento presente, sino un evento futuro donde prácticamente será el fin del sistema de cosas, del actual sistema de gobierno, del actual orden mundial que nos rige en la actualidad. Entonces, podemos ver cómo claramente en la Biblia se nos enseña y se nos demuestra una y otra vez que aún en el final de los tiempos seguirá presente el misterio profético. Tercer punto. Los dos testigos serán dos profetas que en la gran tribulación, en el final de los tiempos, profetizarán a la humanidad, demostrando así una vez más que el ministerio profético está presente y estará presente hasta el fin de los tiempos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, perdón, al 12. Entonces, dice el apóstol Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis dos testigos para que profeticen. ¿Qué cosa? Profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, cuando hayan acabado su testimonio. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentidos espirituales se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los demás pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí podemos ver claramente que habrá 2 profetas que se levantarán en el final de los tiempos. La mayoría de las personas, casi todos, concuerdan en que estos profetas serán el profeta Moisés y el profeta Elías. Eso quiere decir que en el final de los presentes, repito, el ministerio profético seguirá presente, porque aún en el Apocalipsis Dios enviará a sus 2 profetas para que profeticen a todas las naciones y para que anuncien los juicios de Dios que caerán sobre la tierra. Para terminar, vamos a echar mano
de la evidencia histórica. Podría poner aquí, no sé, muchas cartas de los llamados así padres de la iglesia o padres apostólicos, pero por causa del tiempo no puedo hacerlo. Así que solamente vamos a analizar la famosa Didache, que es un documento cristiano muy antiguo, el cual tiene autoridad teológica en el mundo cristiano. Vamos a ver lo que dice el capítulo 13 y el verso 1. Déjame ver si estamos bien aquí. Por el Señor. Aquí está. Déjame, le pongo la lupa rápidamente. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria del Señor. Dice así este documento. Todo profeta verdadero, repito, todo profeta verdadero que deseare erradicarse entre vosotros es digno de su comida. Asimismo, un doctor verdadero es como obrero digno de su comida. Todas las primicias, repito, todas las primicias del lagar, de los campos, del ganado y de las ovejas, las tomarás y darás a los profetas, porque ellos son vuestros príncipes sacerdotes. Mas si no tuvieres comida, dad a los pobres. Ahora vamos a ver el capítulo 15, también en el verso 1. Gloria al Señor. Dice así: elegíos, pues, obispos y diáconos dignos del Señor, varones mansos, indiferentes al dinero, veraces y probados, porque también ellos administran para vosotros el oficio, liturgia de los profetas y doctores. Entonces aquí podemos ver claramente una prueba histórica, no canónica, histórica, que nos confirma que después de la muerte y resurrección de Jesucristo y después de la muerte de los apóstoles de Jesucristo, siguieron existiendo hombres con el ministerio profético dentro de la iglesia. Con esto terminamos pues de refutar, con la ayuda de Dios, basándonos principalmente en la Biblia, en segundo lugar en la historia del cristianismo, los argumentos de aquellas personas que dicen que en ese tiempo ya no hay profetas de Dios. Si este video te ha gustado, si esta conferencia te es útil y crees que puede servir para la edificación del cuerpo de Cristo, suscríbete a este canal, comenta este video, comparte este video. Dios te bendiga. Mi nombre es Isaac Fuentes. Espero verte pronto en un nuevo apartado, en un nuevo tema que toquemos en este canal. Recuerda que el Señor Jesucristo pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y por favor, suscríbanse a este canal. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.